Sara hacía la última ronda de pacientes al final de su turno. Era médico intensivista, por lo que sus pacientes a menudo permanecían en silencio, estaban en estado grave o conectados a un aparato que les mantenía con vida. Desde niña sabía que sería médica. Y no era solo un sueño, sino su principal meta en la vida. Sus padres eran cirujanos, su abuelo dentista, y su bisabuela atendía partos en el pueblo toda su vida. Así, Sara formaba parte de toda una dinastía de médicos. Ya había salvado varias vidas y no pensaba detenerse, pues no se imaginaba sin su trabajo. En ese momento había pocos pacientes gravemente enfermos en el hospital, así que la doctora de M.R. Brown terminó rápido. Ross, vigila con más atención la habitación 30, le dio instrucciones a la enfermera de turno. Sospecho que la chica pronto recuperará la conciencia. Está bien, Sara, sonrió Rose, haciendo una nota en su teléfono. Al mirar la hora, Sara supo que debía apurarse. Hoy era el cumpleaños de su suegra y quería darle una pequeña sorpresa. Sara entró a la floristería cerca de la casa de su suegra y compró un ramo de sus rosas rojas favoritas. Al inhalar el aroma de las flores frescas, sintió una dicha tal que hasta cerró los ojos. Se sentía cálida y feliz por dentro. Esperaba con ganas el encuentro con Dolores, con quien tenía una relación bastante cercana. Sara amaba a su suegra como a una segunda madre. Lamentablemente, su esposo estaba de viaje de negocios, así que tendría que felicitar por los dos. A diferencia de su esposa, Ted trabajaba en negocios y no tenía relación alguna con la medicina. Sara subió rápidamente al segundo piso por las escaleras y ya estaba por tocar la puerta cuando notó que estaba entreabierta. Dolores todavía no ha llamado al técnico, negó con la cabeza la nuera. Ya la había advertido varias veces, porque dejar la puerta abierta no era seguro. Necesito dinero. Se escuchó una voz masculina molesta desde dentro del apartamento. Sara se sobresaltó sin llegar a tocar el timbre. La voz era de su marido, que no debía estar en la ciudad en ese momento. Frunció el ceño y se asomó al marco de la puerta. «Explícale de una vez qué pasó», preguntó preocupada la mujer mayor. Como hablaban en voz alta, toda la información llegaba claramente a los oídos de Sara. Así, de la conversación entre madre e hijo, supo que Ted había invertido todo el dinero de la empresa en un proyecto que luego fracasó y ahora tenía que pagar una enorme deuda. Él estaba en una situación catastrófica. No tenía dinero para comprar materia prima, pagar el alquiler, y sus empleados no habían visto su salario durante 2 meses. Aún lograba retenerlos con promesas de una generosa prima, pero la empresa estaba al borde del colapso. Dave necesitaba dinero con urgencia, y mucho. Sara abrió la boca involuntariamente por la sorpresa. Su esposo no le había contado nada. Según él, todo estaba bien y el volumen de negocios solo crecía. ¿Acaso mintió? Pasó por su mente. «Dad, ¿de dónde voy a sacar tanto dinero?», dijo Dolores con voz caída al escuchar la cifra. «En toda mi vida no he ganado tanto. Estoy harto de esto», gritó Dad. «Basta de mentir. Sé perfectamente que tienes una buena suma en tu cuenta bancaria. Y, entre otras cosas, esa plata no es tuya». La madre palideció de repente. Se llevó la mano arrugada a los labios y negó lentamente con la cabeza. No quería creerlo. ¿Qué pensabas? ¿Que nunca sabría que mi verdadero padre te dejó dinero para mi cuidado?, dijo Dad con desprecio. Se acumuló tanto interés que me alcanza para pagar las deudas. Así que deja de hacerte la tonta y dame el número de la cuenta ahora mismo.
Sara se tapó la boca con la mano. Resultó que Dev no era hijo biológico de su madre. Mucho tiempo atrás, su padre, un joven empresario, se vio obligado a huir al extranjero. Por diversas razones no pudo llevarse al bebé, así que lo dejó con una mujer que prometió criarlo como suyo. El empresario les dejó una suma considerable para que pudieran vivir de ella. Dolores era una mujer humilde, trabajaba y se esforzaba por mantener al niño, considerándolo su hijo. El dinero del empresario lo puso en el banco a plazo fijo y por un tiempo lo olvidó completamente. ¿Pero cómo te enteraste?, preguntó la mujer, segura de que solo ella y el padre de Dev conocían esa historia. Unos buenos samaritanos me lo dijeron, respondió él con ironía. Resultó que hace unos días le enviaron una nota anónima. ¿Qué miras? Dime los datos de la cuenta. Dev, hijo, ¿por qué haces esto? Dolores estaba histérica. Hijo, yo. Si no cumples mi pedido ahora mismo, nunca más me volverás a ver. Esto fue la gota que colmó el vaso. El corazón de Dolores, que ya latía con fuerza, no soportó esas palabras. La mujer se tambaleó un poco y luego cayó lentamente contra la pared, rozando con la mano un jarrón de cristal que cayó y se hizo pedazos. Eso fue la señal para Sara. Entró inmediatamente al apartamento y cuando sus miradas con Dev se cruzaron, ambos palidecieron, Dev por darse cuenta de que su esposa había escuchado todo, y Sara por la nueva información y lo que veía en el apartamento. Ella dejó caer el magnífico ramo a un lado y puso la cabeza de su suegra sobre sus piernas. Llama rápido a la ambulancia, dijo con determinación. Hay poco tiempo. Cuando Dev corrió hacia el fondo del apartamento a buscar el teléfono, Sara comenzó a examinar a Dolores frenéticamente. Las previsiones no eran alentadoras. La condición parecía un infarto. El pulso apenas se palpaba. Por favor, no mueras, pensó la nuera y empezó las maniobras de resucitación. Se entregó por completo, haciendo todo lo posible por salvar la vida de su suegra. Dev los observaba, parado a un par de metros. Cuando Sara levantó la vista para mirarlo un instante, notó en sus ojos un total desapego, como si no estuviera viendo a su madre siendo salvada, sino a patitos en el jardín. La ambulancia llegó bastante rápido. Pronto un médico joven se unió a Sara y juntos continuaron con el rescate. ¿No quieres explicarme nada?, frunció el ceño Sara ya en el hospital. ¿Por qué no estás en el viaje de negocios? Era necesario, respondió evasivo Dev. Tuve que regresar antes. En los negocios pasan cosas. Ella lo miró con desconfianza. Ya no estaba segura de si él realmente había salido de viaje. Poco después llevaron a Dolores a la unidad de cuidados intensivos. Como esa era la especialidad de Sara, ella corrió tras los paramédicos que llevaban a la anciana en la camilla. Quería asegurarse de que su suegra estuviera bien. Dev se quedó parado en el lugar, sin interés alguno en lo que sucedía. Escribió un mensaje breve a su esposa diciendo que tenía que ir al trabajo y desapareció. En realidad, no le preocupaba el trabajo. Dado que Dolores era ya de edad avanzada, Dev esperaba encontrar en su apartamento datos del banco escritos en papel. Registró cada armario, revisó todos los papeles y carpetas, pero no encontró lo que buscaba. ¡Qué vieja tan lista!, dijo con frustración. Cuando Sara se dio cuenta de que su marido había dejado el hospital, levantó las manos con decepción. Su comportamiento le parecía extraño, como si lo que había pasado con su madre no le hubiera sorprendido en lo más mínimo. Solo después de asegurarse de que su suegra estaba en buenas manos, la dejó y regresó a casa. Dave ya estaba allí. Hablemos,
propuso, sentándose frente a él a la mesa. Entonces, ¿resulta que Dolores no es tu madre biológica? ¿Estás confundida?, negó con la cabeza su esposo. Deb, yo misma escuché todo. Primero lo del dinero, luego la nota anónima. Explícame qué está pasando. ¿Para qué viniste a verla? Ignorando su pregunta, Ted preguntó. ¿En realidad, querías felicitarla por su cumpleaños?, respondió Sara con sarcasmo, cruzando los brazos. Qué amable, replicó él con el mismo tono. Pero su cumpleaños es mañana. Sara le lanzó una mirada incrédula y luego agarró su teléfono. Vaya, hoy es día 5, murmuró, metiéndose las manos en el cabello. Y estaba segura de que era 6. Qué distraída puedo ser, pensando que es otro día, pensó, sorprendida por su propia despiste. Su marido se rió nerviosamente. Por esta absurda confusión, ella escuchó algo que no debía saber. Deb no tenía intención de continuar esa conversación. La ignoró, murmuró que había pequeños problemas en el trabajo, pero nada grave, y se fue a dormir, dejándola sola en la cocina. Sara sentía que la realidad no era tan simple como su esposo la presentaba. ¿Qué estás escondiendo?, no lograba entenderlo. Por la noche, cuando Sara apenas comenzaba a dormirse, un ruido fuerte la hizo saltar. Medio dormida, no entendía de inmediato que el ruido provenía de su teléfono. Llamaban del hospital. Tomó el teléfono al instante. Sara, su suegra está en estado crítico, susurró una enfermera. La estamos preparando para una operación de emergencia. Esas palabras la despertaron mejor que cualquier café. Se levantó rápidamente y comenzó a buscar ropa por la habitación. Ya voy, exhaló ella al teléfono. Sara no sabía si su marido había escuchado todo eso, pero él ni siquiera se movió. Intentó despertarlo, pero el tiempo era escaso. Reuniéndose rápidamente, se dirigió al hospital. Sara no pudo quedarse al margen y también participó en la operación. Aunque su colega León estaba a cargo, ella estuvo a su lado. Perdona que te haya despertado, dijo culpablemente la enfermera Rose. Es que me pediste que avisara de cualquier cambio, y pensé que debía llamar. Hiciste bien, sonrió débilmente Sara. Gracias. Pasó el resto de la noche en su oficina. Ya no tenía sentido volver a casa, y el sueño había perdido toda importancia. Como médico, Sara intentaba mantener la calma. Pero como familiar de la paciente, estaba loca de ansiedad. Lo peor ya pasó, informó León. Sara sintió agradecida y se recostó en la silla. Al día siguiente, Dolores sorprendió a todos, recuperó la conciencia, justo en su cumpleaños. Sara estuvo inmediatamente junto a su cama. Pidió un nuevo ramo de flores y lo colocó en un jarrón. «Feliz cumpleaños», dijo la nuera con lágrimas en los ojos. La anciana sonrió y apretó su mano. «Perdóname, querida», dijo con amargura. «He guardado un secreto de ustedes durante tantos años. Creo que ha llegado el momento de contártelo». Sara la detuvo, diciéndole que ya lo sabía todo. «Ya veo», sonrió tristemente la mujer. «Deb todavía está enojado conmigo». Sara encogió los hombros sin saber qué decir. No había logrado hablar con su marido sobre eso. «Sara, el padre de Deb me pidió que gastara ese dinero en su bienestar», continuó la madre con voz entrecortada por el llanto. «Pero él empezó a hablarme de unas aventuras. Tal vez fue un error guardar silencio. Debí decirlo». Se notaba que Dolores sufría. Quería hacer lo correcto,
pero simplemente no sabía que era realmente lo mejor. Sara le acarició la mano con ternura, intentando calmarla. Yo recuerdo todo de memoria, dijo la anciana y le dio a la nuera el número de cuenta y la contraseña, que Sara anotó inmediatamente en las notas de su teléfono. Como si sintiera que había cumplido con su deber, la suegra giró la cabeza hacia un lado y cerró los ojos. El aparato al que estaba conectada emitió inmediatamente una señal de alarma característica. Sara saltó de su asiento y rápidamente se puso la mascarilla de oxígeno. Comprendió que la suegra había vuelto a caer en el no ser. Durante un par de minutos, Sara caminó por la habitación, consciente de que tenía información importante, pero sin saber aún cómo manejarla mejor. Quizás una esposa amorosa habría corrido inmediatamente con su marido para revelarle lo que tanto había buscado. Sin embargo, ella quería entender primero la situación. Sara no reclamaba el dinero de Dev, pero prefería conocer la verdad. Ni siquiera podía imaginar que todo ese tiempo habían estado bajo la atenta mirada de alguien. Era la enfermera Gwen, que había anotado la información necesaria y ya estaba marcando el número de Dev. Ya lo sé todo, informó orgullosa. Te lo enviaré por mensaje. Si es verdad, no sabes cuánto te lo agradezco, dijo el hombre con satisfacción, frotándose las manos mientras esperaba. Espero que no te olvides de recompensarme, sonrió la enfermera. Sin perder tiempo, Ted se dirigió al banco. Pero lo que encontró fue una completa decepción. La combinación de números que Gwen le dio resultó ser incorrecta. ¡Qué memoria de mujer!, pensó él, frunciendo los labios con disgusto. En el banco comenzaron a mirarlo con sospecha, por lo que tuvo que irse. Estaba tan enfadado que fue personalmente a expresar sus reclamos. ¡Qué tonta eres!, escupió con desprecio. No pudiste recordar unos simples números. Deberías agradecer que al menos te di el número de cuenta, dijo la enfermera con tono herido. Si no fuera por mí, no sabrías nada. ¿De qué me sirve esa cuenta si no puedo sacar el dinero? Se enfureció el señor Brown. Gwen frunció los labios con disgusto. Estaba segura de que pronto recibiría una recompensa. Pero ella también sufrió una decepción. La suegra permaneció inconsciente varios días. Durante todo ese tiempo, Sara estuvo a su lado. León amablemente accedió a cederle la paciente, por lo que Sara le estuvo muy agradecida. Ahora podía controlar por sí misma el proceso de tratamiento de su ser querido. Dev seguía sin mostrar interés alguno por el estado de su madre. Era un tema muy delicado, por lo que Sara no se atrevía a hablar con él sobre sus raíces. Esperaba que, cuando Dolores despertara, pudieran sentarse todos juntos y hablar con sinceridad. Aunque el marido ignoraba a su madre, vigilaba constantemente a Sara, pues ella conocía la combinación secreta de números. Un par de días después, llegó a su hospital una inspección, y bastante minuciosa. Tras revisar a todos los pacientes de Sara, se decidió que debía transferir el tratamiento de Dolores a otro médico, dado que ella era pariente de la paciente. Por supuesto, esta situación indignó a Sara. Hasta el último momento intentó defender a su suegra. «Steven, ¿realmente no se puede hacer nada?», intentó negociar con el jefe de departamento. «Usted sabe que soy profesional y mi relación personal no afectará el estado de la paciente». «Sara, lo sé todo», sonrió suavemente Steven. «Pero entiende también mi posición, no podemos desobedecer esta advertencia». Ella se sintió muy triste y quiso volver con sus otros pacientes, pero el jefe de repente la dejó ir a casa. «Pero aún no he terminado», intentó resistirse, pero el director mantuvo su postura,
insinuando que no la necesitaban en el hospital. Sara regresó a casa casi llorando. El trabajo era el sentido de toda su vida y ahora se sentía inútil. Ni siquiera podía imaginar que ya estaban buscando a alguien para ocupar su lugar. Era una joven prometedora que prometió al jefe una generosa recompensa si le ayudaba a conseguir el trabajo. Steven no estaba en contra de ganar un extra, y además trabajar con Sara no era fácil para él. Ella era honesta y de principios, por lo que a menudo discutían. Le convenía encontrar a alguien más dócil, así que ideó un plan para ir quitándole gradualmente trabajo a Sara y luego despedirla definitivamente. Aunque intentaba no desanimarse, su ánimo estaba tan decaído que solo quería llegar a casa y hundirse en la almohada. Ya le brillaban lágrimas en los ojos, por lo que el rímel se corrió, formando círculos oscuros. Sara fue tambaleándose al baño para arreglar ese desastre y, mientras buscaba un disco de algodón, vio un cabello femenino, largo y oscuro, mientras ella misma era una rubia de cabello corto. La conclusión fue inevitable. Aquí había otra amante, murmuró Sara con los labios, arrodillándose. De repente, sintió una presión fuerte en las sienes y tuvo que cubrirse la cara con las manos. Se levantó y salió al aire libre para aliviar un poco la tensión. Al estar en el patio, notó un brillo extraño en la ventana del vecino. Era tan antinatural que Sara inmediatamente sospechó algo. Al acercarse, recordó que en esa casa se había mudado recientemente un hombre joven y soltero que se desplazaba en silla de ruedas. ¿Me está vigilando?, pensó Sara al ver una figura masculina apoyada en la ventana con algún aparato. La ira la invadió de tal manera que golpeó la puerta con fuerza, decidida a exigir una explicación. El dueño de la casa no tardó en aparecer. ¿Qué se cree que está haciendo?, dijo Sara con hostilidad, cruzando los brazos. ¿Qué derecho tiene para vigilarme? Sobre sus rodillas había un equipo óptico especial, lo que confirmó sus sospechas. Créame, no tengo malas intenciones, sonrió desarmadoramente el vecino, que se llamaba Oscar. Lo que hacía era observarla para tomar fotografías. Sara frunció el ceño. Tenía más preguntas que respuestas. ¿Y para qué?, no entendía ella. La fotografía es mi vida, dijo Oscar con sentimiento. En su momento fui fotógrafo profesional, pero luego tuve un accidente que me dejó inválido. Tuve que dejarlo. Ahora me conformo con lo que mi situación me permite, fotografiar a los transeúntes desde la ventana. Sara mordió su labio. Sintió lástima por aquel hombre que ardía con tanta pasión por su trabajo. Por un instante imaginó qué le pasaría a ella si le prohibieran ejercer la medicina. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, era un pensamiento aterrador. Bueno, si quiere, puedo posar para usted ahora, ofreció inesperadamente la visitante. Oscar aceptó encantado. Fue por su cámara de inmediato. Resultó ser un verdadero profesional, le daba buenos consejos y le indicaba cómo ponerse mejor. Media hora pasó sin que se dieran cuenta, y en los labios de la chica, antes molesta, apareció una brillante sonrisa. Gracias, le agradeció sinceramente el exfotógrafo. Siento que he vuelto al pasado. Sara ya se disponía a irse, pero Oscar le pidió que se quedara un momento más. Perdón por entrometerme en su vida, pero no puedo permitir que siga en la oscuridad, dijo con cierta timidez. Oscar le entregó varias fotografías. En la primera aparecía su marido abrazando a una morena de cabello largo. La chica estaba de espaldas a la cámara, así que no se podía identificar quién era. Pero en la siguiente foto la amante mostraba su rostro. Y no era otra que Gwen, la enfermera con quien Sara trabajaba.
La sangre se le fue de la cara, y Sara no se dio cuenta de que estaba apretando las fotos hasta arruinarlas. Ah, no importa, negó Oscar con la cabeza. Lo importante es que ahora sabes la verdad. Gracias, encontró fuerzas para sonreír Sara. Al menos ahora ya no me tomarán por tonta. Por dentro todo hervía de emociones. Se levantó de un salto y se dirigió al trabajo. Cómo le picaban las manos por agarrar a Gwen del cabello y arrastrarla por todo el hospital. Pero Sara respiró hondo varias veces. Temía que si dejaba salir todos sus sentimientos, simplemente asustaría a los pacientes. «Rose, ¿Gwen está hoy en el trabajo?», preguntó sombríamente a la enfermera. «Sí, la acabo de ver en la sala de reanimación», respondió ella. Sara sintió y, apretando los puños, se dirigió hacia su víctima. La puerta anhelada estaba a un par de pasos. Sin embargo, de repente apareció Steven frente a ella, la agarró por los hombros y la llevó hacia su oficina. «Tenemos que hablar», anunció él. «¿No puede esperar un poco?», dijo Sara frunciendo el ceño. «Tengo prisa». «Créeme, aquí no tienes prisa», sonrió el jefe de departamento. «Te voy a mandar de vacaciones». Ni siquiera llegaron a la oficina cuando Sara se quedó paralizada y le lanzó una mirada atónita. «Pero, ¿por qué?», fue todo lo que pudo decir. «Necesitas descansar», levantó las manos Steven. «Si mal no recuerdo, no tomaste tus vacaciones oficiales en verano, así que quiero compensarte esas 2 semanas perdidas». En verano hubo un grave accidente en la salida de la ciudad. Justo ese día, cuando Sara iba a escribir su solicitud para las vacaciones, llevaron a 4 personas a la reanimación. Ella sabía que no podía dejarlos, así que pospuso sus vacaciones para mejor ocasión. «Pero no quiero descansar», dijo confundida la señorita Brown. «Tengo que trabajar». «Ni hablar», exclamó el jefe de departamento con firmeza y puso frente a ella la solicitud ya llena. Solo faltaba firmarla. Sara salió del hospital con las piernas hechas trizas. Estaba en shock. No le permitieron llegar a la sala de reanimación, por lo que no pudo hablar con la amante de su marido. «Sara». Una voz familiar sonó detrás de ella. Se dio la vuelta. Era el ordenanza Chuck, con quien se llevaba bastante bien. «Tengo que advertirte», dijo él al salir, mirando a ambos lados. «No te mandaron de vacaciones por nada. Ya encontraron a alguien para tu puesto. Así que cuando regreses, simplemente te mostrarán la puerta». Sara sintió que se le cortaba la respiración. Era como si el oxígeno se agotara en sus pulmones. «Gracias por decírmelo», dijo con esfuerzo. El ordenanza la acarició el hombro con simpatía y luego regresó al hospital. Ella se sentó en un banco vacío y dejó caer el rostro en sus manos. Solo una pregunta resonaba en su cabeza: ¿por qué? Sara no podía entender por qué todos la habían traicionado. ¿Acaso era mala esposa si Dad había buscado distracciones fuera de casa? ¿O hacía mal su trabajo si ya habían encontrado a alguien para reemplazarla? Se quedó sentada, mirando fijamente a un punto, casi una hora, hasta que la lluvia que empezó la sacó de su ensimismamiento. Sara se levantó y se fue a casa. Cada detalle en la casa le recordaba a su marido. En la estantería estaba su foto de bodas, en la mesa un jarrón que trajeron de las vacaciones. En la percha su chaqueta, y en el aire todavía quedaba el aroma de su perfume. Todos esos detalles le corroían aún más el corazón. Sara no pudo soportarlo más. Agarró una maleta de la estantería y empezó a llenar frenéticamente sus cosas. Ya no pensaba vivir con un infiel.
De repente sonó el timbre. Sara se detuvo en seco. Miró la hora y suspiró. Todavía era temprano, Ted no debería haber vuelto. Cuando abrió la puerta, inmediatamente se arrepintió de su decisión. En el umbral estaban dos hombres que no mostraban ni un atisbo de amabilidad. ¿Ella? Preguntó uno de los matones brevemente al otro. Su compañero asintió, y entraron como si fueran dueños de la casa. ¿Qué están haciendo?, exclamó Sara. ¿Quiénes son ustedes? Tranquila, niña, sonrió el desconocido con sorna. Aquí las preguntas las hacemos nosotros. Si respondes honestamente y te comportas, no te pasará nada. Sara tragó saliva. Se veían amenazantes. Entonces, ¿dónde está el número de cuenta y la contraseña?, preguntó el segundo matón, clavándole la mirada. Ahora Sara al menos entendía quiénes eran, cobradores dispuestos a todo para sacar dinero de su víctima. Esto es cosa de Ted, pensó rápidamente. Probablemente se dio cuenta de que ella sabía algo y fue él quien mandó a estos matones. ¿Qué te está costando responder?, gritó el cobrador, avanzando amenazante. Sara chilló y dio un par de pasos atrás. Su teléfono estaba en alguna parte de la casa, así que ni siquiera podía pedir ayuda. No sé nada, tartamudeó Sara, temblando. No quería revelar esos datos. Después de todo, era un secreto de su suegra y ella no podía disponer de él. Solo lo guardaba temporalmente hasta que Dolores se recuperara. Así que no quieres hablar tranquilamente, sonrió el hombre. Bueno, tendremos que sacártelo a la fuerza. Le levantó una enorme mano sobre la cara y Sara cerró los ojos, cuando de repente, tras ellos se escuchó un disparo, y los cobradores se giraron al unísono. Aléjense, o será peor, susurró Oscar, apuntándolos con el cañón de su rifle. ¿Qué haces, hombre?, se inquietó uno de los matones. No estamos hablando así de la vida. No te metas, ¿eh? Váyanse rápido, repitió Oscar. Aunque estaba en silla de ruedas, parecía bastante intimidante. Sus dedos reposaban en el gatillo, dejando claro que estaba listo para disparar en cualquier momento. Los visitantes no invitados levantaron las manos, se dirigieron al coche y luego arrancaron de repente, desapareciendo en una dirección desconocida. Solo entonces Sara pudo exhalar. Se deslizó por la pared hacia abajo y echó la cabeza hacia atrás. ¿Y ustedes cómo están?, preguntó el vecino acercándose a ella. Viva, sonrió Sara volviéndose hacia él, y parece que solo gracias a ustedes. Gracias. Ah, no es nada, dijo Oscar agitando la mano, simplemente no podía soportar ver cómo amenazaban a una mujer tan frágil. Ni siquiera pensé que tuvieras un rifle, comentó ella. Probablemente tampoco puedas imaginar que alguna vez fui campeón en tiro al plato, sonrió él. Sara levantó la ceja sorprendida. Me pregunto cuántos secretos más escondes, preguntó. Estoy dispuesto a contarlos todos, si aceptas tomar un té conmigo, propuso Oscar. Ella no quería quedarse sola, así que aceptó la invitación con gusto. A pesar de que el vecino parecía delgado y un poco enfermizo, había en él una fuerza tal que junto a él se sentía más tranquila. Pasaron juntos varias horas. Él hablaba de su vida, y Sara no dejaba de asombrarse. Le parecía increíble cómo podía combinar el amor por la fotografía con el tiro. De repente, su conversación se volvió tan sincera que Sara le contó también sobre su situación con su esposo. Parece que esos malditos datos le importaban más que su esposa, sonrió amargamente. Oscar se puso serio de repente.
Sabes, al principio pensé que me lo había imaginado, dijo pensativo. Pero después de todo lo que me contaste, estoy seguro de que alguien estuvo vigilando su casa. Ella tragó saliva. Solo faltaba eso para la felicidad completa. Y recordó la carta anónima que recibió su marido. No tenía ninguna duda de que su autor era la misma persona que había estado vigilando su casa. ¿Puedes describirlo? Preguntó Sara apretando la taza con los dedos. Puedo mostrarte, respondió Oscar, y luego le ofreció su cámara. Por más que miraba la imagen del hombre, no lograba reconocerlo. Ni siquiera tengo una idea de quién podría ser, dijo confundida, repasando en su memoria a todos los amigos y familiares hombres. No es un problema tan grande, dijo Oscar con tono alentador. Podemos descubrir quién es. El vecino sugirió acudir a la policía. Si ese hombre estaba en su base de datos, quizás podrían arrojar luz sobre su identidad. Sara aceptó. Tenía muchas ganas de saber quién era. Al mirar la hora, se dio cuenta de que debía darse prisa. En una hora su esposo debía regresar del trabajo y no quería cruzarse con él. ¿Tienes a dónde ir?, preguntó Oscar. Sí, una amiga me acogerá unos días y luego buscaré un nuevo lugar para vivir. Cuando Deb regresó a casa, en lugar de una cena caliente lo esperaba el vacío y una nota breve donde su esposa le informaba que se iba. ¿Qué tontería es esta?, murmuró, marcando su número inmediatamente. Quería obtener respuestas, porque ahora Sara no solo era su esposa, sino también una valiosa fuente de información. Mientras su madre estaba inconsciente, ella era la única que podía llevarlo al dinero. Llamó más de 10 veces, pero Sara se negó a contestar y luego lo bloqueó completamente. «Quizás deberías responder», dijo la amiga, observando la escena. «¿Para qué?», suspiró Sara, preparándose para escuchar otra mentira más. «No, gracias, hablaremos en el registro civil cuando nos divorciemos». Ahora estaba decidida a romper ese matrimonio que, en los últimos días, le había causado tanto dolor como nunca antes en su vida. Al día siguiente, como habían acordado, se encontraron con Oscar cerca de la comisaría. Su plan funcionó, lograron identificar al hombre desconocido. Resultó ser el primo tercero de Deb, Patrick. Era un hombre complicado, que ya había sido atrapado varias veces por fraude y además tenía antecedentes penales. En ese momento estaba prófugo. Sara se estremeció. Según la descripción, ese hombre era capaz de cualquier cosa y esperaba mucho que no supiera que ella estaba al tanto de la información sobre la caja de seguridad bancaria. Patrick Cooper realmente estaba detrás del dinero. Sabía perfectamente de la gran fortuna de su tío. Planeaba ganarse su confianza y luego robarle el dinero, pero no pudo, el tío murió antes de que el sobrino pudiera llegar a él. Patrick también sabía de la considerable suma que su tío dejó a su hijo. Por eso cambió su objetivo y comenzó a perseguir ese dinero, convencido de que tenía el mismo derecho a él. ¿Podrán informar a Deb sobre esto?, preguntó ella dirigiéndose al oficial de policía. Su marido le resultaba tan desagradable en ese momento que Sara ni siquiera quería hablar con él, aunque sabía que Deb debía saber que un hombre tan peligroso andaba cerca. Sí, claro, respondió el policía. Todavía tiene que declarar. Cuando Sara y Oscar salían de la comisaría, recibieron una llamada del hospital. Dolores había recuperado la conciencia y enseguida armó un escándalo. No quería que nadie la atendiera excepto Sara. «Prefiero morir antes que dejar que ella me toque», gritaba la paciente dirigiéndose a la nueva doctora.
La recién llegada no logró controlar a la abuela problemática. No era de extrañar, ya que carecía tanto de experiencia como de especialización. Por más que el jefe del departamento intentara encubrir el asunto, no tuvo éxito. La paciente consiguió lo que quería y tuvieron que llamar a Sara de urgencia durante sus vacaciones. Sara. Apenas vio a su nuera, en el rostro de la mujer apareció una sonrisa amable. Vaya alboroto han armado aquí, Dolores, sonrió ella mientras se sentaba a su lado. Lo importante es que te defendí, dijo la suegra satisfecha. Cuando la enfermera salió de la habitación, la anciana contó en voz baja lo que había escuchado entre el jefe de departamento y la nueva doctora. Mi querida, te echaron de aquí a propósito, querían despedirte con efecto retroactivo, relató Dolores con los ojos bien abiertos, aunque no estaba en mis cabales, todo lo escuché. Sara asintió. Para ella eso ya no era una novedad. No se preocupe, sonrió, sabes que soy fuerte, así que me encargaré de todo. La paciente negó con tristeza. A veces sentía que su nuera se cargaba demasiado sobre sí misma. Cuando Sara salió de la habitación, sintió tanta rabia que se convirtió en el motor para sus próximas acciones. Sara marcó el número de una amiga que trabajaba como secretaria en una instancia superior. Insistió con el señor Brown para que se convocara un consejo médico para evaluar la conducta del jefe de departamento. Sara ya no iba a permitir que la maltrataran. Ahora estaba decidida a dar una respuesta contundente. Mientras caminaba por el pasillo, para su mala suerte se encontró con Gwen. Al ver a Sara, Gwen quiso doblar la esquina, pero Sara no se lo permitió. «Para», ordenó con firmeza, y la enfermera se detuvo en seco, «ten el valor de mirarme a los ojos». La amante de su esposo se sonrojó profundamente. No estaba preparada para ese encuentro. Después de todo lo que hiciste, ¿aún tuviste la desfachatez de sonreírme y desearme un buen día?, negó con la cabeza la esposa engañada. ¿Qué? La enfermera se enfureció, dices eso porque tienes envidia. No puedes aceptar que Dad me eligió a mí. Sí, sus palabras hicieron que Sara se riera, recordando todas las maldades que su esposo había cometido. Solo puedo sentir lástima por ti, apretó los labios, ustedes se merecen el uno al otro, ambos son mentirosos y despreciables. Salió del hospital con la cabeza bien alta, sabiendo que tenía razón. Cuando comenzó el consejo, Sara estaba bien preparada y pronunció un discurso demoledor, además de presentar varios testigos que confirmaron la negligencia de Steven. El jefe de departamento palideció. Ni en sus peores pensamientos imaginaba que algún empleado se atrevería a enfrentarlo. Steven estaba seguro de su poder e impunidad, pero precisamente eso le jugó una mala pasada. Todas las pruebas estaban sobre la mesa. Ya nadie creía en sus palabras, y al final tanto él como el nuevo reanimador fueron despedidos. Después de eso, Sara respiró más tranquila. Sentía que poco a poco su clínica se estaba limpiando. Cuando la sesión fue oficialmente clausurada, el señor Brown llamó al presidente para hablar en privado. ¿Qué le parece tomar la dirección del departamento?, le propuso el hombre canoso. Por un momento, Sara se quedó atónita. No era la doctora más antigua en la clínica, por lo que ni siquiera había pensado que le harían una propuesta así. Es un gran honor para mí, respondió, controlando sus emociones. Este diálogo debía quedar entre ellos, ya que faltaban algunos días para el nombramiento oficial. Sara regresó a casa llena de ilusión. Ya había alquilado un apartamento. La esperaba un ascenso y podía decirse que comenzaba una nueva etapa en su vida. Sin embargo, en esos momentos suelen aparecer rostros del pasado.
Apenas se había alejado un poco del hospital cuando apareció Dev. Llegó en coche, bloqueando el camino. ¿Creías que podrías escapar de mí tan fácil? Frunció el ceño mientras bajaba del auto. ¿Qué te pasa? Por fin me quité las gafas rosas y pude ver al verdadero tú, respondió Sara con ironía en la voz. Dev, no quiero un traidor sin nada sagrado. Mejor separamos caminos y no nos hagamos daño. Durante un rato, su marido la miró fijamente. Luego sus ojos se llenaron de rabia. Sí, puedes largarte a todos lados, pero antes dame los datos del conteo, gritó, avanzando amenazante. Dev, ese no es mi dinero. Sara respiró hondo, mantén la calma y resuelve eso con tu madre. Al oír eso, se enfureció tanto que pateó con fuerza la rueda del coche. Esto hizo que el auto pitara, llamando la atención de los transeúntes. ¿Cómo me hartan las dos? Siseo, es mi dinero, mío, y solo yo tengo derecho a él. Ella suspiró profundamente. Dev se comportaba de forma irracional, y no quería estar ni un segundo más cerca de él. Sabes, tus problemas ya no me afectan, dijo ella con indiferencia. Ya he presentado la demanda de divorcio, así que pronto seremos completos extraños. Dev quiso agarrarla de la mano, pero en ese momento se acercaron los guardias de seguridad de la clínica, que estaban fumando cerca. Sara, ¿necesitas ayuda? Preguntó uno de ellos, lanzando una mirada sospechosa a Dev. No, todo está bien. Este hombre ya se va. Al darse cuenta de que no tenía opciones, Dev volvió al coche y se fue. Oficialmente se divorciaron, lo cual llenó de alegría a Sara, porque últimamente solo veía ese matrimonio como una pesada carga que le impedía respirar con libertad. Cuando Sara se convirtió en jefa del departamento, tuvo que corregir los errores del anterior director. Ni siquiera podía imaginar el desastre que había en el hospital. Resultó que antes de irse, Steven se había apropiado de una suma considerable que debía haberse destinado a comprar equipo nuevo. Sara pasó mucho tiempo preparando el informe para detallar todos los abusos de su predecesor. Un día, Gwen se presentó en su oficina. Supongo que lo mejor será que renuncie por mi cuenta. No me vas a dejar vivir aquí. Sara tenía tantas cosas por hacer que la venganza de la amante de su ex marido estaba al final de su lista de prioridades. Haz lo que quieras, dijo la jefa sin levantar la mirada. Aunque Gwen le resultaba desagradable como persona, no había quejas sobre su trabajo como enfermera. No soy tan tonta para quedarme bajo tu mando, dijo Gwen, dejando su renuncia sobre la mesa y saliendo con la cabeza bien alta. Sí, pero elegir a Dev como amante, murmuró Sara viéndola irse. ¿Acaso si tuviste algo de sentido? Al llegar a casa, Sara encontró una gran cesta de flores en la puerta. Dentro había una pequeña nota. Felicidades por tu nuevo cargo. Sonrió. Ni siquiera tuvo que adivinar quién había enviado el ramo. Inmediatamente tomó el teléfono y llamó a Oscar. Es una belleza, dijo ella. Gracias. Qué bueno que pude alegrarte, respondió él. Justo hoy estaba pensando en ti. Y surgió una idea que Sara realmente quería llevar a cabo. ¿Puedo ir? Preguntó ella, enrollando un mechón de cabello en su dedo. Hubo un silencio al otro lado de la línea durante un momento. Bueno, sí, claro, finalmente dijo Oscar, como si despertara de un estado de shock. Su petición lo sorprendió. Después del divorcio, Sara no había ido a visitarlo ni una sola vez, no quería ver ni la casa antigua ni a su exmarido, y de repente ella misma manifestó su deseo de visitarlo.
Por suerte, cuando Sara llegó a la casa de Oscar, ni Deb ni su coche estaban a la vista. Ella pudo respirar aliviada y, al ver a Oscar, sus ojos se llenaron de un brillo alegre. No se habían visto en mucho tiempo, y de repente Sara se dio cuenta de que lo extrañaba. «Vengo por un asunto», dijo, entrando en la sala. El hombre asintió, tratando de ocultar su decepción. Él pensaba que ella había venido por él. Después de que Oscar contó sobre el accidente que lo había dejado discapacitado, Sara estudió cuidadosamente su historial médico. Por suerte, Oscar estaba siendo atendido en su hospital y ella pudo acceder fácilmente a sus documentos médicos. Ahora Sara sabía, él se había dado por vencido sin razón. Su enfermedad podía curarse si se realizaba una operación. «Quiero que lo intentes», concluyó Sara, entregándole un folleto con el programa detallado de tratamiento. Oscar entrecerró los ojos. Había oído hablar de ese método, pero nunca lo había tomado en serio, entendiendo que era un lujo costoso. «Gracias, pero no puedo», sonrió. No hacía falta que explicara, todo estaba claro. Sara se levantó y se sentó en su regazo para estar más cerca. «Oscar», dijo en serio, poniendo su mano sobre la de él. «No debes pensar en el costo. Tenemos cupos, y estoy segura de que podrán hacerte la operación gratis». En realidad, Sara mentía, no había cupos para esa operación, pero tenía que convencerlo de cualquier manera para que aceptara el tratamiento. «Lo principal es que se haga la operación, lo demás no importa», pensaba ella. El hombre la miró atentamente. Antes no tenía motivación para comenzar el tratamiento, pero ahora todo había cambiado. Quería ver a Tania lo más seguido posible, salir a pasear con ella, viajar, tener nuevas experiencias. Sin embargo, mientras se movía en silla de ruedas, todo eso era imposible. «Está bien», aceptó. «Vamos a intentarlo». Sara sonrió ampliamente y lo abrazó con ímpetu. Oscar se quedó un poco desconcertado, pero pronto sus brazos también rodearon su espalda y la acercaron a sí. Se hundió en su cabello, inhalando su aroma. Hace mucho que no era tan feliz, pensó para sí mismo. El día que dieron de alta a Dolores, Sara fue a verla para tener una conversación seria. Unos días antes había sabido que Deb había sido encarcelado. Resultó que llevaba varios meses involucrado en fraudes financieros. Sus ex empleados, cansados de esperar el sueldo que el señor Brown prometió pagar hace 2 meses, lo denunciaron. Se descubrió que Deb tenía tantos casos falsos en su cuenta que su condena en prisión se extendió a 10 años. Curiosamente, un día antes la policía también arrestó a su familiar Patrick, y ahora estaban ambos tras las rejas. Sara estaba algo nerviosa. No sé cómo decirle esto a la nueva mujer que trataba a Deb como a un familiar. «Bueno, parece que la manzana no cae lejos del árbol», dijo Dolores, apretando los labios. El padre de Deb tampoco fue una persona honesta. ¿Crees que simplemente huyó al extranjero? No, querido, intentaba escapar de sus antiguos cómplices. Sara negó con la cabeza. Se dio cuenta de que en 7 años de matrimonio nunca pudo conocer realmente a su esposo. Tenía tantos secretos que habría suficiente material para un libro grueso. ¿Y qué piensan hacer ahora con el dinero? No pudo evitar preguntar la nuera. La mujer mayor sonrió con astucia. «Eso ahora es tu problema», dijo. «Lo que decidas será así». Sara alzó la ceja sorprendida. «Espera, pero ese es tu dinero». «No sé nada», dijo Dolores con un gesto de mano. «Ya soy vieja, no sé números ni contraseñas».
La nuera no pudo evitar sonreír al entender su indirecta. Para pagar la operación de Oscar, ella había considerado seriamente pedir un préstamo. Esa persona le importaba y por él estaba dispuesta a dar ese paso. Pero ahora ya no era necesario. Sara razonó así: después de todo lo que soportó por su exmarido, podía tomar un poco de su dinero. Que sea como compensación moral, decidió. Todo el dinero restante lo transfirió a la cuenta de Oscar. Aunque él no tenía acceso ahora, su ex esposa le había escrito una carta en la cárcel contándole todo. Mañana todo ocurrirá, dijo Sara cuando Oscar ya estaba en la habitación. ¿Cómo te sientes? Excelente, respondió él con una sonrisa. Sara se sorprendió, pero Oscar en realidad no estaba ni un poco preocupado. Ella misma tenía los nervios al límite, pues constantemente temía que algo pudiera salir mal. Aunque el doctor encargado del tratamiento era un talentoso colega llamado León, ella no podía calmarse. No te preocupes, dijo Oscar en voz baja, entrelazando sus manos. Tú misma dijiste que esta es una gran oportunidad para empezar de nuevo. Sara asintió. Sí, es verdad, respondió acariciándole la mejilla. Perdona, no puedo evitarlo. A Oscar le gustaba su cuidado. Era un sentimiento que hacía mucho tiempo había olvidado, ya que vivía solo desde hacía años. La operación fue un éxito. Durante todo ese tiempo, Sara estuvo a su lado. Pasó 4 horas sentada en el pasillo, y cuando León salió del quirófano, corrió hacia él y sintió un gran alivio al saber que todo había terminado. Sara fue la primera persona que Oscar vio al despertar. Bienvenido de nuevo, le dijo cálidamente, encontrando su mirada. La recuperación de Oscar fue sorprendentemente rápida. A pesar de su delgadez, era fuerte y bastante resistente. Tenía una motivación especial: la jefa del departamento, que no podía resistirse a visitar a su paciente favorito varias veces al día. Un día, cuando Oscar pudo dar sus primeros pasos, Sara estaba tan feliz que incluso derramó una lágrima, que rápidamente secó. Ya imaginaba cómo caminarían juntos por el parque. Aunque su amado estaba en el hospital, Sara no olvidaba a los demás pacientes. Mientras que el anterior jefe del departamento descargaba todas las responsabilidades sobre los médicos, ella encontraba tiempo para prestar atención a cada uno. El día del alta de Oscar fue para ella una verdadera celebración. Decidió tomarse un día libre para pasar ese momento solo con él. Vamos al lago, propuso Oscar. Siempre he soñado con pasear allí. Sara estuvo encantada. El sol brillaba intensamente y el agua parecía una verdadera bendición. Cuando ella se volvió para mirar a lo lejos, Oscar metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña cajita. ¡Qué hermoso, ¿verdad?, dijo Sara, admirando la naturaleza. Increíblemente hermoso, respondió Oscar, pero su mirada estaba fija en ella. Al volverse, Sara no pudo evitar exclamar. Parece que conocerte fue el comienzo de mi nueva vida, dijo el hombre. ¿Aceptarías pasarla conmigo? Sara repitió varias veces un rotundo sí, y luego se lanzó a abrazar a su amado. Creo que no tiene sentido ponerme un vestido blanco, comentó en una conversación con su suegra. ¿Es tu segunda boda?, frunció el ceño Dolores. ¡Qué tontería! Cariña, sonrió ella, es un día especial no solo para ti, sino también para Oscar. Creo que él será muy feliz al verte con un vestido blanco. Sara se encogió de hombros, pero aceptó y eligió un vestido largo y fluido que le quedaba perfecto. La reacción del novio superó todas las expectativas. No podía apartar la mirada enamorada de la novia.
Eres la obra de arte más maravillosa que he visto en mi vida, le susurró al oído. Su corazón latió más rápido. Ese día fue el más feliz de sus vidas. Después de la boda, Oscar volvió a su pasión favorita, la fotografía. Comenzó a crear activamente un portafolio, y la primera modelo fue Sara. Mi musa, así llamó a la serie de fotos que lograron hacer juntos. Sara nunca se había sentido tan hermosa y deseada como junto a Oscar. Unas semanas después, se supo que el hombre había cumplido su sueño antiguo. Sara descubrió que estaba embarazada. Miró la prueba durante varios minutos, tratando de asimilar lo que había pasado. Dave no quería hijos. Siempre decía que era temprano, que primero tenían que estabilizarse. Cuando ambos consiguieron buenos trabajos, el exmarido inventó 100 excusas más para posponer al bebé. Poco a poco, Sara se resignó y se sumergió en el trabajo, sin tiempo para lamentarse. Vamos a tener un bebé, anunció solemnemente Sara cuando Oscar llegó del trabajo. En ese momento él olvidó todo. Solo escuchaba su frase en la cabeza. Una sonrisa feliz apareció en su rostro y la giró en sus brazos. No tienes idea de lo feliz que soy, confesó. Sara lo supo, lo leyó en sus ojos. En ese momento también estaba Dolores de visita. A pesar de la ruptura con su hijo, Sara seguía en contacto con ella, porque se había convertido en una persona muy cercana. Sara, ¿qué pasa? ¿Por qué están llorando?, preguntó preocupada la suegra. Sara rió feliz y le tomó las manos. Dolores, pronto serás abuela. La mujer exclamó en voz alta y se llevó las manos al pecho. Dios mío, qué felicidad. En la casa las voces alegres no cesaron por mucho tiempo. Todos hablaban de la pronta llegada del bebé que cambiaría sus vidas para siempre.